Inicia esta ponencia desde una práctica concreta, el punto donde la formación deja de ser un documento académico y se convierte en una decisión de diseño entre actores con lógicas distintas. Vengo desde la consultoría de negocio, la estrategia de marketing 360 y el diseño de programas de educación continua, pero también desde la experiencia en agencias, corporativos, organismos empresariales y proyectos de formación que cruzan sectores. Este espacio no es para presentar un programa, sino para analizar cómo se decide lo que una sociedad considera formación relevante antes de que exista una aula. Hoy, el foco no está en la ejecución de programas, sino en el punto donde todo comienza. ¿Quién decide qué se enseña, bajo qué criterios y con qué lectura del entorno económico y social? El eje que convoca este encuentro plantea un problema específico. El liderazgo consciente pierde fuerza cuando queda concentrado en niveles directivos y cuando no se traduce en decisiones operativas, culturales y organizacionales. La pregunta que ya esta ponencia es si ese mismo problema ocurre cuando en el diseño de la educación continua nos preguntamos quién decide lo que se diseña, bajo qué lógica y con qué actores involucrados desde el inicio. ¿Y qué pasa? Que cuando el liderazgo se expresa solo en declaraciones, pierde capacidad de estructurar decisiones. Y entonces el reto, ¿cuál es? El reto está en que su traducción operativa encuentre decisiones de diseño y no solo de gestión. ¿Qué pasa en el contexto laboral en México? Bueno, pues este nos muestra una presión directa sobre la formación profesional. ¿Qué está ocurriendo? La mayor parte del empleo está en microestructuras económicas, con alta informalidad y crecimiento del trabajo independiente. Esto nos tendría que mover hacia una pregunta central. ¿Cómo se construyen capacidades aplicables a economías fragmentadas, cambiantes y con necesidades inmediatas de toma de decisiones? Y entonces, ¿dónde empieza nuestro problema realmente? Antes de hablar de programas, de metodologías o tecnologías, existe una decisión previa que rara vez se discute. ¿Quién define qué es relevante para aprender? Esa decisión ocurre antes del aula, antes del diseño curricular e incluso antes de cualquier validación institucional. En la práctica organizacional hay una distancia constante entre lo que se afirma y lo que se decide. Esta distancia evidentemente no es discursiva, se define más como una estructura. Aparecen cómo se diseñan programas, cómo se diseñan proyectos y quién y cómo se están definiendo las prioridades. Y entonces, ¿qué pasa? ¿La formación profesional debe definirse desde la academia o construirse con sectores que enfrentan desafíos económicos reales? La realidad es que el dilema que estructura esta ponencia es simple en su formulación, pero complejo en su ejecución. Por un lado, la formación profesional nos ha hablado que ha sido tradicionalmente definida desde la academia con posterior validación del entorno productivo. Entonces, ¿qué ha pasado? Los problemas económicos, sociales y organizacionales que se han enfrentado a los territorios no siempre han entrado en esa secuencia. Este dilema no es teórico, define si la formación responde a estructuras académicas o a necesidades económicas que son observables. Y bueno, entonces, ¿qué pasa con este modelo dominante? Este modelo sigue una lógica lineal. Por un lado, la academia diseña, el entorno valida y los actores económicos se adaptan. Entonces, ¿qué ocurre? El modelo ha permitido
de alguna manera, para bien y para mal, estandarización, pero también ha generado distancia entre lo que se enseña y lo que efectivamente se necesita para operar en contextos pues realmente prácticos. Y entonces, ¿qué pasa? Que el modelo predominante separa diseño y separa contexto. Y lo que ocurre aquí es que la participación externa aparece después, cuando el programa ya está definido. Y bueno, entonces, ¿quién decide lo que se enseña antes de que exista el aula? Esta pregunta no es pedagógica, se vuelve una pregunta de gobernanza. Quien decide la formación define qué tipo de capacidades se construirán en un territorio. Y antes del aula hay una mesa invisible de decisión, que no siempre es formal, que no siempre es explícita, pero que al final del día sí es determinante. En esa mesa se define qué se considera necesario, qué se considera urgente y qué se deja fuera. Y antes de hablar de contenidos, hay decisiones invisibles que determinan evidentemente todo lo demás. En la experiencia de articulación de iniciativas de formación continua, uno de los elementos más relevantes no es la implementación del programa. Me parece que es la fase previa de construcción y la identifico como en dónde se identifican los temas, cómo se priorizan competencias y qué actores participan en esa definición inicial. En esta etapa se observan diferencias claras entre lo que se considera relevante desde la academia y lo que se requiere en la práctica profesional o organizacional. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Pues tenemos que existe un diseño, ¿no? Donde esta formación implica definir actores, definir prioridades, definir la lectura del territorio y definitivamente definir las decisiones iniciales que van a dar el seguimiento a toda la infraestructura de un proyecto. ¿Y qué pasa con el liderazgo? Bueno, el liderazgo consciente no aparece únicamente en la ejecución de proyectos. Este se va a expresar en la etapa previa. ¿Cuál es esa etapa? En las decisiones que determinan qué tipo de capacidades se van a construir. El liderazgo no aparece solo en la ejecución, aparece en quién cede y quién decide antes de que el proyecto exista. Las decisiones estructurales de un programa no son metodológicas, son estratégicas, definen el tipo de economía, de organización y de profesionales que se están formando. ¿Y qué ocurre con esto? Bueno, pues por un lado, tenemos que el liderazgo va a estar implícito cuando se definan entonces estas decisiones iniciales compartidas de todos los actores que están conformando el proyecto. Cuando se acepta la pérdida de control absoluto, es decir, si bien debe existir, ¿no? Un pilar, ¿no? O un equipo que de alguna manera mantenga como los ejes, los principales ejes de un proyecto, de un programa, sí es vital también dentro de la participación y de la amplificación de diferentes actores que conforman cualquier iniciativa de educación, tener en cuenta que no es la mejor opción, no, nunca será una buena idea eh, tener el control absoluto, sino ceder y estar abierto a las diferentes perspectivas y a las diferentes visiones. Y finalmente, también liderazgo se va a manifestar cuando se prioriza esa pertinencia sobre autoría. ¿Y con esto a qué nos referimos? Justamente a
Una vez que se tienen claras las prioridades, con las diferentes visiones podemos partir hacia dónde se va a encaminar el proyecto, hacia dónde se van a dar estos enfoques educativos y la orientación entre el mercado y la oferta y demanda. Aquí un punto indispensable es definitivamente el eje de la ética. Y dentro del diseño, el punto crítico no es necesariamente en la implementación, sino es el origen del diseño. La ética en la educación no se limita a la operación de los programas, se encuentra en el diseño implícito de lo que se considera conocimiento. Y aquí podemos analizar diferentes ejes a considerar, como lo son la responsabilidad en la definición del conocimiento, las decisiones con impacto económico, la coherencia entre actores, la responsabilidad y la corresponsabilidad debieran ser ejes importantes. Y entonces, eh, el diseño procede al contenido, la colaboración ocurre antes de la ejecución y es entonces aquí cuando se amalgama el liderazgo porque se expresa en decisiones iniciales. Y entonces, para comenzar a cerrar esta presentación, me gustaría concretar que la formación continua no es únicamente una respuesta al mercado laboral. Es un espacio, o debe ser un espacio, donde se decide qué tipo de capacidades se consideran estratégicas para un territorio. Y esa decisión ocurre antes de que exista, evidentemente, un aula, proyecto o una iniciativa. Y entonces, aquí la formación como decisión compartida entre actores con lógicas distintas se vuelve vital y se vuelve fundamental el que exista una convergencia de visiones aterrizadas a las necesidades reales, insisto, de territorios, de condiciones, de áreas y de competencias profesionales que en determinadas zonas se necesiten impulsar. Y para terminar, antes del aula ya se tomó la decisión más importante. Si el liderazgo consciente busca integrarse en todos los niveles de una organización o institución, su expresión más crítica ocurre entonces antes de la ejecución, en el momento donde se define qué se va a construir, para quién y con qué lógica de colaboración. Nuestra reflexión final no es qué se enseña, es quién decide lo que se vuelve conocimiento aplicable en un territorio, en un momento específico. Cuando la formación se diseña exclusivamente desde un solo ámbito, la vinculación posterior con otros actores suele llegar tarde en el proceso. En cambio, cuando la interacción ocurre desde la fase de diseño, se modificarán las preguntas iniciales, no solo las respuestas finales. Este cambio no va a depender únicamente de voluntad institucional, sino de cómo se estructura la conversación inicial, quién participa, qué se valida como formación relevante y qué criterios se utilizan para traducir necesidades en contenidos formativos. En este sentido, la formación continua puede entenderse como un espacio de negociación entre conocimiento estructurado y conocimiento situado. Por otro lado, no como posición entre ambos, sino como interacción que requiere decisiones claras desde el inicio y desde el proceso. Muchas gracias.